hablando de una composición de puro B, o sea, puro disolvente, puro éter isopropílico, lo cual implica que la YS es igual a 0, de acuerdo a lo que hemos platicado. Esta es la composición del componente del soluto cuando va acompañando al solvente que aunque estemos utilizando para la extracción. Entonces se ponen en contacto ambas corrientes, sale un extracto con una composición determinada y el residuo que sale de la primera etapa es alimentado a la segunda etapa, donde nuevamente se pone en contacto con 40 kilogramos del éter isopropílico, con la composición igual, o sea, la misma calidad del solvente es la que utilizamos en las 3 etapas, o sea, Y es igual a 0. De ello obtenemos un extracto E2 con una composición Y2 y nuevamente el refinado que sale de la etapa 2 es vuelto a poner en contacto con el solvente para obtener una última extracción y así ir de alguna manera disminuyendo la composición del soluto en el refinado que vamos a obtener al final. Y luego nos dicen que olvidemos las 3 etapas, consideremos una sola etapa para hacer el mismo grado de separación entre el solvente, la alimentación con el 30% en peso del ácido acético, ¿sí? Hasta salir con la misma composición que está saliendo de las tres etapas. Esto va a tener un costo en el sentido de que se va a traducir de alguna manera, en términos generales, en el consumo del solvente. Entonces vamos a ver cuál de las dos opciones es la más, vamos a llamar la más económica. El siguiente paso, viendo la teoría, es llegar a una gráfica, vamos a decir, triangular. En este caso sería esta que está aquí, o la rectangular, ¿sí? Entonces tendríamos esto, y lo que representamos es las 3 etapas, cómo se van coordinando. Entonces, en este punto, déjenme amplificarla más. Concentrándonos en el diagrama triangular, aquí tenemos el punto de alimentación, está desplazado un poco la gráfica, pero en fin. Donde tenemos, acuérdense que este lado nos está dando la concentración como si fuera un sistema binario, el agua más el ácido acético. Ya específicamente en el caso que estamos analizando. Y esta F la ubicamos en el 30%, ¿sí? De la escala que estamos manejando aquí. De aquí nosotros ligamos con una línea recta y en el caso del solvente, esto ya es general, por eso es que se quedó aquí. Pero estrictamente hablando, esta línea debe ir hasta el vértice. ¿Por qué? Porque la composición de C en el solvente B es 0. Entonces no tenemos presencia de C. Acuérdense que la escala C la leemos verticalmente. Entonces aquí llegamos hasta 0. Por eso es que esto llega hasta 0. ¿Ok? Bueno. Entonces la dejo ahí. Y la manera como se procede es, a partir del balance de materia, establecer el punto M1, que es el que corresponde a la mezcla de los dos solventes, que nos va a dar 2 composiciones en equilibrio, una que va a referirse al residuo, otra que se va a referir al extracto. Si ustedes se fijan en el diagrama, el extracto se va,
O sea, eso ya no lo pelamos, el extracto 1, el 2 y el 3, los vamos sumando en esta línea y aquí sale un mezclado que tiene la contribución del extracto 1 más el extracto 2 más el extracto 3 por sus respectivas composiciones, y esto nos daría la composición del extracto, la composición global. ¿Está claro? Entonces, el que estamos trabajando, el que estamos agotando, normalmente es el refinado. Entonces, el refinado pasa por sale un R1, R2, R3, hasta que tenemos la última corriente de refinado en la cascada de 3 etapas que están colocadas de esta forma, y que podemos decir que tenemos tres etapas en corriente cruzada. Muy similar al caso que vimos cuando veíamos en la introducción al curso, ya por la tercera o segunda semana del trimestre, donde analizamos los diferentes patrones de contacto que podría tener las fases, tanto el soluto y el solvente que estemos utilizando. Entonces, tomando en cuenta eso, en esto de aquí, una vez que nosotros establecimos nuestra línea de unión que pasa por el punto M1, también esto está desplazado, aquí debería estar M1, ¿sí? El refinado que está aquí, ubicado en este punto, nos toca, lo tomamos como referencia para establecer otra línea que va a ir hasta el vértice. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en contacto ese refinado nuevamente con un solvente, el puro, que tiene ausencia de C. Entonces, llegamos aquí y volvemos otra vez a hacer un balance correspondiente a esta segunda etapa para ubicar el punto M2, que no aparece aquí, pero se lo estoy señalando con el cursor. Ese punto M2 establece nuevamente dos etapas, dos fases, una que sería el refinado y la otra que sería el extracto 2. Este extracto 2 se va a unir a este otro y sale del sistema. Y el refinado 2, a su vez, lo volvemos a tomar como referencia para establecer otra raya hasta el vértice, ¿sí? Y sobre esa línea encontramos, de acuerdo a nuestro balance de materia, nuestro punto M3. Noten que M1 va a tener una composición XM1, M2 una composición XM2, M3 una composición XM3. Y con esos valores yo ya puedo ubicar hasta qué punto, hasta qué grado de separación alcanzo con el refinado 3, que es el que sale del tren de etapas que están conectadas de esta manera. Hicieron el trabajo, hicieron la gráfica. Y si no, pues pónganse a hacerlo, jóvenes. No quisiera yo seguir avanzando con esto, porque se van a empezar a complicar sobre todo la parte de los parámetros que se están planteando. Entonces, pónganse a trabajar. Hagan la gráfica esta. O si quieren, también la otra, que es esta, que está aquí, que es la fracción, la M del extracto y la M del refinado, en kilogramos de B por kilogramos de A más kilogramo de C, dividido entre X y Y mayúsculas, que corresponden a la cantidad de soluto que estamos teniendo capa refinada como la capa extracto. ¿Ok? En ausencia del soluto B. Noten que estamos dividiendo aquí entre A más C. ¿Ok? Entonces, de hecho estamos relacionando la cantidad de solvente que estamos utilizando con relación a la cantidad de soluto que estamos obteniendo, separando. Nos da una gráfica invertida de este tipo en un diagrama rectangular, ¿sí?
Y procedemos de la misma manera. AC sigue siendo la escala correspondiente a la composición agua, ácido acético. Aquí lo tenemos como tal, por eso es que F lo ubicamos en la abscisa, ¿sí? Y este punto de acá pues va a ir hasta el punto donde la concentración sea igual a 0. Te lleva hasta acá. Y de ahí volvemos otra vez a plantear lo mismo. Trazamos una recta que va del punto F al punto S, ¿sí? Y esta nos sirve de referencia para ubicar el punto M1. Y el punto M1 se ubica aquí. O sea, ese punto M1 sale también del balance. Nada más que aquí estamos manejando cantidades que están asignadas con E', S', R', etcétera, ¿no? Que tiene sus unidades que ya vimos en la clase pasada. Les di ya un glosario de las definiciones de las constantes, que son cantidades libres del solvente B. La E' y la R' son extracto y refinado libres del solvente B. ¿Ok? Entonces pueden hacer, esta es la alternativa. El problema es que específicos hay una gráfica muy rara. Por eso yo consideraría que sería mejor trabajar esta expresión. Pero también tenemos que acoplarla a la distribución de equilibrio, ¿no? Acuérdense que aquí deberíamos de tener en esta relación, dejen ponerla aquí más o menos. En este caso específico, tendría yo algo como esto de aquí. Y aquí tendríamos para que no va a dejar trabajar esta parte. Esto es como imagen. Dejen ponerlo que ajustar texto. Chihuahua. Aquí. Entonces aquí lo voy a poner. No me deja. No. Está muy. No sé, tendría que hacerlo con más calma, pero. Bueno, aquí tendríamos YC y aquí tendríamos XC. Y trazamos nuestra línea de 45 grados. Aquí 45 grados. Y déjenme ver cómo queda la línea de equilibrio, ponerla. En los ejemplos es esta. Es una curva como esta. ¿Ok? Bueno, entonces tendríamos algo parecido a esto. Más o menos este final debe coincidir con la parte de arriba con el domo de la curva que tenía. Ese sería, digamos, lo que ustedes tendrían que haber hecho, y si no lo hicieron, háganlo para que me digan cuánto vale un M1, M2 y M3. Si tienen el Excel, hagan la gráfica. Bueno, no, porque este es el diagrama triangular. ¿Cuál es el rectangular? Hagan el rectangular. Déjame ver. No, aquí lo dice. Aquí está. Este es el diagrama rectangular. Ok. Y esto lo están aquí están graficando. Ahorita les digo.
¿Dónde anda? Uf, como lo- esta gráfica que está aquí es ácido acético contra el solvente B, y esto de acá es el ácido acético contra el solvente B. Hagan esa gráfica, hagan esta gráfica y le acoplan al lado la otra. Es esta, ¿no? Creo que sí o no. Ah, no, no es de la metilisobutilcetona. Pero aquí está, de aquí debe estar. 100 kilogramos, esto fue la mezcla original que manejamos. Déjenme, me estoy buscando, ¿eh? Aquí está. Esta sí es. Es la de Y. Para el rectangular se grafica YC versus YB. Y para la capa acuosa se grafica XC contra XB. Eso es en cantidades totales. Noten que esta columna, por ejemplo, esta XC se lee kilogramos de C entre kilogramos de A más B más C, y lo mismo para A y lo mismo para B, tanto en el refinado como en el extracto. ¿Sí? Entonces aquí tomamos lo que podemos llamar realmente las fracciones. Y para que estamos manejando acá está directamente, para el equilibrio, es XC versus YC. A ver, háganlo, jóvenes, por favor. Que tengan esto. Que aquí está, esta es la situación que estamos planteando. Esto de aquí. Es el sistema ácido acético, agua, éter isopropílico. Tienen el F en el punto 3. Como les comentaba, se van hasta el punto donde está el solvente, o B, que es 1, que es 0. Bueno, B es 1. O solvente, también se lee en esta dirección la concentración del soluto, que es 0. Y aquí tenemos estas rayas negras, que son las de unión, digamos, no de unión, sino como de operación de cada una de las etapas, con sus respectivas líneas rojas, que son las de unión, que pasan por los puntos M1, M2 y M3. M1, M2 y M3, y que nos están definiendo en el lado del extracto E1, E2, E3, y en el lado del refinado R1, R2 y R3. ¿Alguna duda, jóvenes?
¿Algún comentario? Nada. Cero. Los jóvenes están trabajando. Estoy esperando que me comenten algo para poder continuar. Basta, mucho. Profe, Dime. ¿podría repetirme cómo ubicar los puntos R1, R2 y R3? Estaba haciendo la gráfica y ya no, ya no le entendí esa parte. Bueno, justo. Por esa razón les estoy pidiendo, de favor, me arrodillo, les suplico que hagan, que le arrastren el lápiz, justamente porque es ahí donde salen las dudas. Mira, lo primero que haces es trazar una recta que te une la composición de la alimentación, que es punto 3 con el vértice donde estamos postulando que el solvente está libre de soluto. Por lo tanto, va del punto 3 al punto 1, que corresponde a puro B. ¿Ok? Bueno, esa es la línea base, pues, de todo el análisis. Después de esto, tú haces un balance de materia que te permite ubicar M1. Vamos a ver cómo se obtiene ese balance de materia. ¿Dónde anda? Ok, aquí está. Problema M1. Primera etapa. Tienen 100 kilogramos de la mezcla.
XF, que se refiere al soluto, es igual a 0.30, fracción en peso de soluto. S1 es la cantidad de solvente que introduces a la primera etapa, 40 kilogramos de solvente. Si tuviera una composición, este soluto tendría aquí un valor. Como no nos dice nada, asumimos que se trata de un soluto libre, puro. Por lo tanto, YS es igual a 0. Cuando les digo que hagan el balance total, es este que está aquí. Este es el balance que ustedes tienen, F más S, o sea, kilogramos de alimentación más kilogramos de solvente, va a dar una mezcla que es la suma de las dos cantidades. ¿Está claro? Y esto a su vez también es igual a E1 y R1, la cantidad de extracto y la cantidad de refinado. Balance para el soluto, que es el de interés, pues es F por XF, pero esto es 0. Nada más que lo indico nada más para que no haya dudas. Y M1, XM1. Este es el valor que nos interesa, este que está aquí. Por lo tanto, tenemos 100 más 40, 140, que corresponde a la mezcla de los dos pesos. F por XF pues sería igual a 100 por 0.3, que sería 30, entre 140, y eso me da un valor de 0.214. Ese valor es el que corresponde a XM1. Este valor si te fijas, aquí está difícil la escala, pero en fin, este M1 sería igual a 0.21, ¿qué? ¿Qué dije? ¿Qué? 0.214. Y ya obtengo el punto M1 del balance. O sea, sí tengo que utilizar el balance, no es nada más trabajar la gráfica. Y este valor de M1 cae sobre la línea que me está definiendo o me está uniendo los puntos F y el punto S. Ese punto M1 es una mezcla de los dos líquidos, uno que contenía o sea, que era puro solvente, que es B, y el otro que contenía 30% en peso de soluto. Entonces lo mezclo y eso me da origen a dos fases. Cuando se decanta, acuérdense que la etapa es una etapa que combina el mezclador con el decantador. Cuando decantamos la mezcla, el soluto C ya se distribuyó en las dos fases. Postulando que esas dos fases están en equilibrio, entonces podemos nosotros, utilizando la curva de distribución de equilibrio que está aquí, en la misma escala, ¿sí? Puedo yo encontrar la línea de unión que me va a definir R1 con E1 que pase por M1. Entonces, esta R1 y esta E1 son las cantidades resultantes que corresponden a la etapa 1. La siguiente etapa, acuérdense que es el refinado sobre el que estamos trabajando. Entonces, R1 hace el papel de la F cuando entramos al tren de 3 etapas. Ahora es R1 la cantidad vamos a decir la alimentación a la segunda etapa. Por eso tomamos R1 como referencia. Y de ahí nos vamos otra vez hasta el solvente, porque ahí lo pusimos en contacto nuevamente con solvente libre de soluto. Hacemos el balance correspondiente a esa segunda etapa con los valores que ya tenemos de la primera y encontramos XM2. Volvemos a hacer el mismo ejercicio con la curva de distribución para encontrar en la línea de unión 2,
Y lo mismo hacemos con el punto 3. No sé si queda claro. Entonces eso quedaría en la primera etapa. Entonces con los valores de la curva de distribución de equilibrio encontramos E1 y R1 a través de la línea de unión, y eso nos da composiciones X1 y Y1 de punto 25 y punto 12, que corresponden respectivamente al refinado y al extracto. Entonces hacemos el balance, y ahora noten ustedes que ahora hacemos el balance del lado derecho. Acuérdense que aquí planteamos, este es el global, digamos, ¿no? Que tiene la parte izquierda, que es equivalente a la parte derecha. Por sus respectivas composiciones son equivalentes los dos. Aquí en una sola ecuación tenemos los dos balances. Entonces ahora lo que nos queda de utilidad es la parte derecha. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con el extracto y con el refinado. Entonces tenemos 140, que es la cantidad de la mezcla M1. Lo multiplicamos por la composición XM1 2114, y esto es igual a E1 por punto 12, que lo encontramos a partir de la línea de unión que pasó por M1, y R1 que es igual a punto 25. Resolviendo un par de ecuaciones con dos incógnitas, encontramos las composiciones de punto 25 para el refinado, punto 12 para el extracto, y tenemos aquí R1 que va a corresponder a 101.23 kilogramos y E2 que va a corresponder a 38.77 kilogramos. ¿Sí está claro? Entonces, para la siguiente etapa, nuestra F sería esta R que sacamos, y nuestra composición en R es esa X1 que tenemos ahí arribita. Aquí la tenemos, mira. R1 va a ser igual a 101.23, ¿no? Que lo acabamos de calcular. ¿Qué composición tiene ese refinado? Pues tiene una composición de punto 25. Este par de valores serían el equivalente a la F de 100.30. Ahora es FR1.25, ¿no? R1 121 y X1.25. Volvemos a utilizar, porque nos están diciendo que a cada etapa le agreguemos 40 kilogramos de solvente, y con la misma calidad, por lo tanto sigue siendo cero. Pero para esa segunda etapa, pues ahora tenemos la nomenclatura correspondiente, ¿no? Al dibujo, pues. ¿Qué es lo que tenemos? Que entra en la segunda etapa? Pues R1 con X1, S2 con YS, 0. ¿Qué sale? Pues el extracto E2 con otra composición y el refinado R2 con otra composición. Entonces, hacemos el balance de aquí. ¿Cómo queda mi balance? Pues va a quedar R1 más S2 igual a M2. R1 por la X correspondiente, X1. Esto no existe porque la composición no hay soluto en el solvente. Esto va a ser igual a MXM2, M2XM2. De ahí sacamos XM2. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos aquí. Tenemos nuestro balance R1 más S2 igual a 101.23 más 40 nuevamente, y eso me da 141.23 kilogramos, que es lo que corresponde a M2. La carga, la mezcla total, son puros pesos. Por lo tanto, la composición XM, si la despejamos, nos va a quedar 101.23 por punto 25 entre 141.23.
Y eso me da una composición XM2 de 0.18. Con esa composición XM2 yo puedo hacer el balance del lado derecho de la ecuación. Es la que correspondería a M1, XM1, etc. Aquí tendríamos MXM2 igual a E2, Y2, R2, X2. Conocemos todo, ya conocemos la línea de unión, o sea, el punto aquí es, volvemos a proceder de la misma manera. Entonces, ya tenemos el punto M2, punto 18. Entonces, ahora el objetivo es encontrar la línea de unión que me permita encontrar la composición del refinado y la composición del extracto correspondiente a esa etapa. ¿Cómo le hago? Pues nuevamente tomo como referencia R2, trazo un apoyo en la línea de distribución de equilibrio y atinarle, porque eso sí es tanteo, hasta encontrar una línea de unión que pase por M2, donde M2 está situada sobre la línea que une a R2 con S. Y esa me da la composición de la mezcla, considerando el refinado y el extracto. Con una composición de la mezcla, una composición total de 0.18. Y eso me genera que la X2 del refinado es 0.225 y la Y2 del extracto es 0.10. O sea que el pasar el refinado R1 a través de la segunda etapa y ponerlo en contacto con 40 kilogramos de solvente, redujo la composición de 0.25 a 0.225. Esa es la situación. O sea, noten ustedes que en estos casos, así como lo estamos planteando y como se está planteando así, a menos de que se establezca alguna otra referencia, en realidad lo que nos interesa es ver qué es lo que le está pasando al refinado, porque es el que estamos limpiando, vamos a llamarle así. El extracto se está yendo con el solvente que estamos utilizando, más la cantidad de soluto que le estamos quitando. Esa corriente del extracto, si tenemos una composición importante del soluto, después se le hace algún otro proceso de separación para recuperar todo el soluto y liberar de alguna manera ¿cómo se llama? El extracto que estamos nosotros utilizando, y eso lo volvemos otra vez a reciclar. ¿Sí está claro? Entonces esa sería, digamos, la situación, y esto sería 0.225 con Y2 del extracto de 0.10. Hacemos nuestro balance y encontramos que R2 va a ser 90.4 kilogramos y E2 va a ser igual a 50.85 kilogramos. Eso es lo que ya define la etapa 2. Y de manera similar se hace para la etapa 3. R2 más S3 igual a 90.4 más 40, y esto nos da 130.4. Y esto de aquí va a ser igual a M3, y esto es R3, E3 más R3. Entonces aquí tenemos el balance global. De aquí podemos sacar nosotros con el balance que XM3 va a ser igual a 0.156. O sea, baja de 0.18 a ¿cuánto bajó? De 0.214, 0.18, y ahora estamos en 0.156. La mezcla de los dos líquidos. Y del análisis encontramos que la composición del refinado bajó a 0.2, de 0.225 bajó a 0.2, y del extracto a 0.08. Noten ustedes
que la cantidad de soluto que está yendo al extracto va disminuyendo conforme se va empobreciendo la cantidad de soluto en el refinado. Y eso me permite obtener pues ya las cantidades, ¿no? R3 va a ser igual a 82.5 kilogramos y E3 47.9 kilogramos. Es la manera como estamos obteniendo todas sus respectivas composiciones. Entonces, después de 3 etapas, poniendo en contacto la corriente principal, vamos a llamarle así, que es la que contiene de origen al soluto y vamos disminuyéndoselo, que es el refinado. Después de poner en contacto 3 veces con 3 cargas de solvente, 40 kilogramos cada una, logramos alcanzar una composición final de punto 2, X2 de punto 2 en el refinado, para lo cual utilizamos 3 veces 40 kilogramos. Es decir, utilizamos 120 kilogramos de solvente. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿qué sucede con una etapa? Con una etapa, lo que tendríamos nosotros es, vamos a decir que con el análisis de las 3 etapas, sabemos que podemos alcanzar un 20% de concentración del soluto en el refinado final, que sale de la etapa 3. ¿Cuánta cantidad de solvente vamos a requerir para alcanzar esa misma composición en una sola etapa? Ese sería el planteamiento del problema. Déjenme ver cómo lo ponen aquí. Calcular las cantidades y composiciones de cada etapa. ¿Cuánto disolvente se necesitará si se requiere obtener la misma concentración final del refinado con una sola etapa? A ver, calcúlenlo. Esto sería el diagrama. Noten que yo aquí tengo F. Nuevamente llego hasta S, el vértice para el solvente puro. Hago un balance global donde encuentro una M. O sea, yo esa XM yo ya la obtengo tomando en cuenta que ya tengo una alimentación de punto 30, que es la alimentación que estoy alimentando al sistema, y estoy saliendo con un refinado con punto 2, que es mi referencia. Pero no, que yo tengo que encontrar una línea de unión que parta de un refinado de punto 2 a un extracto que va a ser este que está aquí, ¿verdad? Que es el que está unido por la línea de unión que atraviesa el punto M sobre la línea FS. Entonces, aquí lo puse aparte para no encimar tanta línea. Entonces, aquí tengo R, me planto en la de 45 grados, la distribución de equilibrio, y llego a E. Y esta es la composición que yo tendría considerando una sola etapa. Entonces de ahí saco el balance para calcular la cantidad de solvente que se requirió. Entonces, para una sola etapa, este sería el sistema. La concentración de punto 2, el punto de mezcla tendría la composición resultante del cruce de la línea RE con la línea FS, y corresponde a punto 12. O sea, la mezcla que tendría yo de XM sería igual a punto 12. Entonces aplico esta fórmula que ya la vimos, o sea, es el mismo balance, nada más tomando una sola etapa, y encuentro ahí que la cantidad de solvente va a ser igual a la cantidad alimentada
del solvente con el soluto por las composiciones de entrada, punto 30, XM, de la que encontré, entre punto 12, entre XM, por Y es igual a 0, y eso me da 150 kilogramos. Entonces noten que con 3 etapas se requirieron 120 contra 150. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo justificarían ustedes ese resultado? ¿Por qué sale más económico en cuanto a cantidad de solvente que se utiliza el utilizar las 3 etapas contra una sola etapa? O sea, ahorran un 25% de solvente. ¿Cuál es la explicación? Ya tienen todos los elementos para responder a esa pregunta. Ahora sí, ¿cómo les fue el fin de semana? ¿Estuvieron muy agitados el fin de semana? ¿Qué onda? ¿O están bien dormidos todavía? ¿No? ¿Qué opinan? Pues simplemente es más eficiente. Acuérdense que cuando uno pone en contacto, en los procesos de separación en general, cuando uno pone en contacto dos corrientes en una sola etapa, se alcanza un cierto nivel de conversión o de separación. Pero si la corriente de interés, que sería el caso del refinado, la seguimos poniendo en contacto con otras etapas, podemos alcanzar niveles de separación más grandes, ¿sí? Entonces, si yo lo que requiero es alcanzar el 20% de separación en una sola etapa, voy a requerir más solvente porque con las 3 etapas es más eficiente la extracción. ¿Qué otra manera se podría reflejar el comparar las 3 etapas con una sola etapa? Pues otra manera de reflejar eso sería que el equipo que constituyera el proceso de separación en una sola etapa sería más grande que el conjunto de las 3 etapas que utilizaríamos para hacer una separación. Entonces, o alcanzamos el mismo nivel de separación a costa de utilizar más solvente o a costa de tener una cantidad de un volumen, pues, o un tamaño del equipo mayor. Eso se ve mucho en reactores químicos. Se han llevado el curso de reactores químicos 1, donde ven los reactores de tanque agitado conectados en serie
uno de los planteamientos que se hacen en términos generales es justamente ese. En la medida que ustedes una corriente de reactivos se utiliza en una serie de reactores de tanque agitado, al final van a tener un mayor nivel de conversión que si utilizaran un solo reactor con el volumen equivalente. O sea, si tienen 5 reactores en serie que corresponden uno de un litro, cada reactor es de 1 litro, o sea, tendrían 5 litros. Bueno, si agarran un reactor, esto es en términos generales, como un criterio, un reactor de 5 litros y comparan el nivel de conversión que alcanzan de una serie de 5 reactores con el que obtienen con un solo reactor, el nivel de conversión va a ser mayor en la serie de 5 reactores que en el solo reactor con el volumen equivalente. Depende también de la cinética de la reacción, pero en términos, para una cinética de primero o segundo orden, que son muy ordinarias, que son muy frecuentes, ese es un criterio. En este caso, de alguna manera, lo que acabamos de demostrar es algo parecido, algo equivalente. El mandar, el tratar la cantidad la cantidad de solvente que utilizo para alcanzar un cierto nivel un cierto grado de separación del soluto, pues va a requerir de mayor cantidad de solvente si lo hago en una sola exhibición, en una sola etapa, comparado con la que sería considerando las 3 etapas. Y lo acabamos de demostrar, pues, mientras en un caso requerimos de 120 kilogramos, en el segundo caso estamos requiriendo 150 kilogramos. El siguiente caso es un caso interesante, que es cuando tienen líquidos, vamos a decir, 100% insolubles. O sea, es decir, no hay ningún grado de mezclado. Entonces se hace una gráfica como las que estamos planteando aquí, de este tipo, pues esta curva va a empezar en 0 acá, va a seguir y va a terminar en 0 acá, porque no hay grado de separación, de mezclado. Aquí tenemos un cierto grado de mezclado. Acuérdense que esta zona fuera de la curva corresponde a una mezcla homogénea. La coexistencia de las dos fases líquidas inmisibles pues se encuentra en la parte por abajo de la curva de distribución de equilibrio. Entonces, si tenemos esa situación, ese sería otro sistema, pues. Lo que podríamos hacerle de tratamiento es parecido al caso que vimos en uno de los ejemplos del capítulo 5, si ustedes recuerdan, cuando veíamos el caso del secado de jabón, que lo hacíamos pasar a través de 3 etapas, ¿sí? Y eso sería correspondiente a... Creo que vale la pena que lo recordemos bien. En el caso de la teoría de capítulo 5, si ustedes recuerdan, que luego son de memoria corta ustedes, o fingen tener memoria corta, ya no sé. Pero vaya, aquí estamos hablando de... porque son puros ejemplos esto. Así, perdón. Entonces, ¿dónde anda? Capítulo 5. ¿Ya lo perdí o qué? Aquí está curso. Acuérdense que vimos un problema
donde hablamos, cuando estuvimos sobre ya en la época cuaternaria del curso, donde planteábamos los procesos de separación, la forma de poner en contacto las fases, y hablábamos justo de esto, ¿no? Que es equivalente a lo que estábamos analizando ahorita. Pero ahora lo que tenemos es un sistema donde no son miscibles los dos. Entonces ya, ¿eso qué quiere decir? Que el refinado va a salir sin B, sin absoluto, y el extracto va a salir sin A, el otro líquido que acompañando. Acuérdense que cuando hablamos de la alimentación tenemos A más B y más C. El extracto tiene A más B más C y el refinado tiene A más B más C. Si los líquidos no son en lo más mínimo solubles, significa que el refinado no va a tener B y el extracto no va a tener A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? Y entonces el tratamiento que se le hace con las unidades, con las coordenadas adecuadas, es el mismo. ¿Sí? Tenemos una composición que va a ser en este caso específico, que en este caso ahora lo vimos en un ejemplo del aire. Aquí metíamos el jabón que estábamos deshidratando, lo pasamos a través de las etapas y veíamos nosotros cómo podríamos analizar con esta gráfica rectangular. Tenemos también nuestro sistema de equilibrio y las pendientes de las líneas de operación correspondientes a cada una de las etapas. Y esto, acuérdense que por convención se considera que esta puesta en contacto de las corrientes se considera que estuvieran en corriente paralela. Por eso es que las rectas apuntan en esta dirección. Cada línea que está aquí tiene una RSNS específica, ¿no? Y esto puede leer para el caso del refinado y lo que estamos alimentando. Bueno, regresando al caso, tenemos aquí esto lo mismo. YS, YS puede ser esta línea horizontal o puede ser, de hecho, el cero, ¿no? Si el solvente es puro. Si tenemos el solvente puro, no tenemos nada absoluto, la base coincide con la ordenada. Y luego tenemos nuestra alimentación XF, que estaría aquí relacionada con una pendiente que corresponde a la cantidad de A entre B, que es la cantidad que corresponde al líquido A con respecto al líquido B, al solvente B. A es el que contiene absoluto de origen y B es el que no lo tiene. Ahora, estas coordenadas X y Y sin asterisco, acuérdense que son las fracciones que ustedes ubican directamente en las tablas de distribución de equilibrio, que les decía que son kilogramos del soluto entre los kilogramos totales, o los kilogramos de A entre los kilogramos totales, o los de B entre los kilogramos totales. O sea, son fracciones realmente. Y la manera como pasamos a las X' y Y' es como si estuviéramos viendo, ¿se acuerdan? Cuando veíamos absorción, la base libre de absoluto. Entonces esto de aquí sería X entre 1 menos X, Y' igual a Y entre 1 menos Y. Y esto les va a permitir tener las unidades para X', KC entre KA y KC entre KB. Esas son las unidades que corresponden a la X y a la Y primas. Sí. A ver, hagan rápido el análisis dimensional. Pongan X, que kilogramos de C entre kilogramos de A más B más C, entre 1, acuérdense que 1 sería kilogramos de A más B más C, entre kilogramos de A más B más C, menos la X, que sería los kilogramos de A
entre los kilogramos de A más B más C. Para que les dé eso, y sabemos que evidentemente, como son insolubles los líquidos, en X no puede haber presencia de B, y en Y, que es el extracto, no puede haber presencia de A. ¿Sí está claro? Si ustedes recuerdan las equivalencias que les di, les puse yo que la X minúscula era KC entre K, kilogramos de C entre los kilogramos de A más B más C. Y la X' sería kilogramos de C entre kilogramos de A más B. ¿Vamos? Ahora bien, alguien va a decir, bueno, ¿y por qué le pongo aquí nada más kilogramos de A y no le pongo de ¿cómo se llama? De C, de B, aquí tampoco de A. Bueno, porque estamos diciendo que son líquidos insolubles, o sea, eso ya lo eliminamos, no lo tomamos en cuenta. ¿Sí está claro eso? Recuerden que son líquidos que no tienen ningún grado de solubilidad, por lo tanto, el extracto, insisto, no puede contener A, y el refinado no puede contener a B. Entonces, por eso es que son las nuevas unidades. Con estas nuevas unidades, yo puedo hacer esta gráfica. Grafico directamente las Y contra las X. Y encuentro esta línea de distribución de equilibrio. Y ya con la información que tengo, yo puedo ubicar estas rectas. Donde A y B, pues son las cantidades de A y de B que están ahí asociadas en cada una de las etapas. Este es el balance global, creo que esto lo vimos en la clase del viernes. Para una etapa N, entra una F subíndice N-1, con una composición XFN-1, que puede corresponder a una cantidad exclusivamente de A, ¿sí? La F es puro A, más la composición que está asociada con el soluto, con XN, pues esta es la mezcla, pues, de A más el soluto por la fracción correspondiente. El solvente entra por acá, que es B, con una YS que podría ser 0, o podría ser diferente de 0, depende de las características del solvente, y una cantidad BN que corresponde a la etapa N. Y aquí tenemos las respectivas parámetros, ¿no? EN, YN o BN, y RN, XN o AN, que sale por acá, con X''N. Y eso lo reflejamos en la gráfica que está aquí. Pues aquí ya no tenemos que andar hablando de líneas de unión y cosas por el estilo. Simplemente del balance encontramos esta pendiente negativa, que es la cantidad de A entre la cantidad de B que se utilizó en la etapa 1. En la etapa 2 tenemos la cantidad de A entre la cantidad de solvente que se utilizó en la capa 2. ¿Dónde anda? ¿Ok? Y si fueran más etapas, pues seguimos aquí. Estas pendientes no necesariamente van a ser paralelas. Entonces, para cualquier etapa N, este sería nuestro balance. A por XN' menos 1, B YS' igual a XN' B YN'. Despejamos o asociamos, es como cuando hacíamos el balance. Si se ponen ustedes curiosos con el análisis, van a ver muchas semejanzas con el balance que hicimos con el absorbedor, y cuando hablábamos de nuestras bases libres, ¿no? Que acuérdense, la LS y la GS. Entonces aquí tenemos algo similar, menos A en B,
que asocia la YS con la YN entre XN y XN, N-1 entre XN. Esto sería lo que sería la línea de operación. Hay un ejemplo que viene directamente ahí en el table, que es el caso de nicotina en una solución que contiene 1% de nicotina y se va a extraer con queroseno B. También no nos dice nada, entonces podemos suponer que es libre de soluto. Entonces el agua y el queroseno básicamente insolubles, o sea, no puede haber en el extracto, no puede haber nada de agua, y en el refinado no puede haber nada de queroseno. Entonces nos piden calcular el porcentaje de extracción de nicotina si 100 kilogramos de la solución alimentada son extraídos una vez con 150 kilogramos de disolvente. Y luego nos piden repetir los cálculos considerando 3 extracciones, utilizando 50 kilogramos de disolvente en cada etapa. Ya nos dan directamente las cantidades de X' y Y', datos de equilibrio, un ejemplo que viene ahí en el libro. Y lo que hacemos es utilizar la gráfica para calcular las cantidades correspondientes. ¿Qué gráfica es? Ahorita la vamos a ver. Cambiando la nicotina. Aquí lo tienen. Este es el sistema. Para una sola etapa tenemos nuestro punto de partida, que es 0.01, por la composición que tenemos de entrada. Y la línea de operación va a ser esta línea negra, que corresponde a una etapa. Pero nada más noten que para una sola etapa alcanzamos un nivel de conversión de 0.004. Aquí debe estar. ¿58%? Sí. Chale, se me fue. Sí, ¿dónde quedó? De repente se loca esto, o yo me loco, no sé. Sí, aquí está. Entonces, noten, hacemos nuestro balance y encontramos esta. Esta es la línea de operación que tiene que ver con la ecuación que acabamos de analizar ahorita. Con esta cantidad que estamos planteando aquí. Entonces, si se fijan, XF es igual a 0.01, dato del problema, 1%. X'F va a ser igual a 0.01 entre 1 menos 0.01 igual a 0.0101 kilogramos de nicotina por kilogramo de agua. O sea, esencialmente es kilogramos de nicotina soluto entre el solvente que lo contiene. Se alimentan 100 kilogramos de solución. Pero A pura va a ser igual a 100 por 1 menos 0.01 igual a 99 kilogramos de agua. Entonces estos 100 kilogramos de A más C por 1 kilogramos de AC entre kilogramos de AC menos 1, lo que corresponde, de acuerdo a esto, es la forma como obtenemos el 99. Pueden hacerlo, si quieren copien esto y luego lo meditan y lo deducen. Aquí aquí le exagero porque le puse las unidades a cada número. Que puede eventualmente prestarse a confusión, pero es 100 por 1 menos 0.01 por cada punto.
Y B, pues nos están diciendo directamente que es 150 kilogramos de solvente, suponemos puro. De ahí tenemos la cantidad A entre B, que es igual a 99 entre 150, que es igual a menos, porque si uno negativo lo ponemos, menos 0.66. Y de ahí deducimos, a partir de esta expresión que está aquí, deducimos nuestra línea de operación. Y volvemos a hacer el mismo criterio para que vean que todo es análogo. El procedimiento es análogo. Tenemos nuestro punto de partida, conocemos la pendiente de la línea y damos valores arbitrarios de X, y en el punto de cruce con la línea de equilibrio es donde ubicamos el final de esa etapa. Entonces aquí lo que tenemos es justamente eso. Tengo esta línea, la obtengo a partir de los valores y se puede ver que la Y' es igual a 0.00666 menos 0.66x'. Entonces genero valores de x', sé que esta es la dirección, entonces pongo 0.008, 0.025, 0.008, 0.01. O sea, con esto yo genero valores de una recta, conecta con la pendiente que acabamos de calcular, y esto me va a dar en el punto de cruce, me va a dar la cantidad, el grado de separación que se alcanza en una sola etapa. Para 3 etapas, lo que hacemos es un análisis similar, pero considerando la cantidad correspondiente a cada una de las B de A en B que estamos considerando. Aquí en la primera etapa es 99 entre 50, en la segunda etapa es, creo que es lo mismo, ¿no? 99 entre 50, 1.98, creo que sí, por las respectivas composiciones de salida. O sea, acuérdense que para el número de etapas, igual que lo que vimos en el problema de secado, tiene la línea de operación de una etapa y en el cruce bajamos verticalmente, de ahí partimos hacia la otra, verticalmente, de ahí partimos hacia la otra hasta llegar aquí. Y de esta manera podemos ver el grado de separación que alcanzamos en el sistema, que corresponde al final a 0.0034. ¿Sí está claro? 0.0034 contra 0.0040 y tantos, o 50 y tantos, 58 creo. Y eso es cuando tenemos las escalas correspondientes. O sea, es importante tener claro, o sea, aquí cuál es el mensaje de esta situación, que quede claro que al hablar de líquidos insolubles, aquí no tener en el extracto y en el refinado los solventes de la otra parte. Entonces, insisto, en el refinado no puede haber nada de B y en el extracto no puede haber nada de A, considerando que A y B son los líquidos que contienen absoluto. Entonces, es otra manera de referirse al problema considerando cuando los líquidos son insolubles. ¿Sí? ¿Dudas? Comentarios, jóvenes. Profesor, Dime. ¿podría repetir la última parte de cuando generó la ecuación de la línea? Sí. Toma en cuenta este balance, esta ecuación que está aquí. ¿Ok? Esa ecuación que está ahí, que acabo de señalar, es la que yo utilizo en este caso. A ver si me deja, ahí está. Entonces, ¿ustedes qué tienen en la operación? De acuerdo al problema, al enunciar el problema, lo que tenemos es
una composición de 1%, que es 0.01. Por lo tanto, XF' en las ordenadas prima se iguala a 0.01 entre 0.101 kilogramos de nicotina por kilogramo de A. Si yo no estuviera utilizando la prima, aquí serían kilogramos de A más kilogramos del componente que está acompañando a la nicotina, al agua. Sí, pero no es el caso. Perdón, el queroseno. Entonces, por eso es que las unidades de kilogramos de nicotina entre kilogramos de agua. F es la solución que estamos utilizando, que vamos a separar, o que la vamos a tratar, 100 kilogramos de solución. Entonces, A va a ser igual a 100 por 1 menos 0.1. Y aquí lo que puse, y es igual a 99 kilogramos de agua nada más. Ya le quité la nicotina. Esto es el análisis dimensional. B, no hay que hacerle nada, pues es un dato del problema, 150 kilogramos de disolvente. Entonces ya tengo a A y ya tengo a B. Entonces genero la línea, esta es la línea con la que yo genero. ¿Sí? Entonces me voy a la ecuación. Entonces B la conozco, 99, perdón, A la conozco, que es 99, y B 150. Ahí divídanlo. Y eso va a ser igual a YS. ¿Cuánto es igual a YS? YS es 0, porque el solvente es libre. Me queda la YN, que correspondería al final de la etapa, entre XN1, que es el punto de alimentación, este sería el punto 0.01 o 0.01 en las unidades de X primas, y este valor de aquí, sería la XN. Entonces yo, si sustituyo los valores, o sea, 99 entre 150, YS 0, XN menos 1 igual a 0.0, ¿no? 0, 101. Hagan eso y encuentran esta línea, esta ecuación. Ahora obténganla. ¿No? O sea, 99 entre 150 es igual a 0.66 por 0.01. Si multiplica por 0.101 le va a dar 666. Y el otro es 0.66 por X. Esa es la ecuación de la línea que estamos aquí planteando. Que ya toma en cuenta, perdón, esta es la negra, para una sola etapa, o para cada una de las etapas correspondientes. Con esta ecuación yo genero esta tabla. Arbitrariamente yo fijo estos valores. ¿Qué hay que tener cuidado? Primero, yo sé que es una recta, primero. Segundo, sé que la recta es una recta de pendiente negativa. Entonces, obvio que no le voy a dar valores a la X de acá por acá. Va a ser valores que estén hacia la izquierda para generar una recta en esa zona. Pero eso ya es el criterio que ustedes están aplicando. Ya si se van hacia la derecha, pues están súper mal. Entonces, generan valores, aquí yo puse estos valores, ya me generó esta recta. Esta recta, aquí a propósito dejé estas rectas largas, simplemente para indicar o para ejemplificar, en el caso de las tres etapas, que en el cruce con la línea de equilibrio, yo tengo mis valores correspondientes a las X1, X2, X3. ¿Qué cambió con respecto a una sola etapa? Lo que cambió fue la cantidad de solvente que agregué.
En cada etapa estoy agregando 50 kilogramos. Por eso esta cantidad se mantiene igual. Es 99 entre 50 es igual a 1.98. Los valores. Nada más que aquí cambió la X. Pasa de .0101 pasa a .0069, aquí estaríamos hablando de .0101, .0069, y en el otro caso es .0048.2. Y lo mismo hago para cada uno. Si se fijan, aquí son las tablas que genero. Y con esta ecuación de la recta correspondiente a la primera etapa, yo le doy valores a la X, obtengo los valores de Y para poder generar esta recta que está aquí, la primera. De la segunda, pues, esta recta, y la tercera, esta recta, con sus respectivas tablas. Y esto me genera X1.0069, 0048 y 0034. O sea, el grado de separación que alcanzo al final va a ir de .0101 a .034. 00. ¿Sí está claro? El grado de dificultad radica en que quede clara la película de lo que implica el que estemos considerando una situación de un sistema en el que ambos líquidos son insolubles. O sea, aquí no necesitamos inventarnos otra nomenclatura para estrictamente de acuerdo a lo que vimos el viernes. Las X' y las Y' serían kilogramos de C entre kilogramos de A y kilogramo de B. O sea, serían cantidades kilogramos de C entre kilogramos de A más kilogramos de B. O sea, las X' ahí son cantidades libres de C. Entonces, aquí estrictamente debería haber aparecido A más B. Pero si sabemos que es insoluble, pues ya no lo pelamos, pues. Y procedemos de esta manera, con estas dos ecuaciones que están aquí. ¿Dudas? ¿No? No, profesor, ya quedó más claro. Ya quedó claro. Bueno, sí. Tarea. Hagan estas gráficas. Son problemas que están resueltos en el libro. Espero que con lo que acabamos de explicar puedan hacerlo ya sin ningún problema. Si lo pueden utilizar, háganlo, porque lo tenga claro la película, cómo se maneja. Y el miércoles continuamos con los temas. Vamos a empezar a ver otras manera de plantear esto. Y vamos a ver, si se fijan aquí en la lógica que vamos analizando, vimos una sola etapa, vimos 3 etapas en cascada, y ahora que sigue, pues lo que va a seguir es la reina de todas los análisis, que es una distracción continua contracorriente a través de varias etapas. Seguimos la misma nomenclatura, la misma filosofía de lo que hemos estado viendo en los capítulos 5 y capítulo 9 u 8, no me acuerdo, el capítulo de absorción, y sobre todo el capítulo 5 del libro de Treibel, que pues es la Biblia, digamos, lo que plantea todo lo que se está viendo en la parte conceptual de los procesos de separación. Entonces vamos a ver cómo podemos establecer nuestros balances y estas expresiones, cómo las vamos a poder traducir a diagramas triangulares o
rectangulares o lo que sea, para los análisis de los procesos de separación en varias etapas, pero en cascada, ya no en corriente cruzada, pues por el estilo. ¿Sí está claro? Para allá vamos. Es muy probable que el próximo miércoles, seguramente, vamos a ver esta parte, los balances que corresponden al sistema, que son los que están aquí, para ver todo este análisis que está aquí. Una rectangular, qué criterios se plantean para poner este punto de diferencia, que es en el que confluyen estas líneas, que son las que arropan, digamos, o contemplan todas las N etapas que están involucradas en el proceso. Bueno, ya lo platicaremos. Por lo pronto, de tarea, jóvenes, queda que hagan estos problemas, los revisen nuevamente, los pasen, vamos a llamar, los pasen en limpio, para que entiendan bien todo lo que hemos estado viendo y no haya confusiones. Al rato les mando las calificaciones. Bueno, nos vemos. Hasta luego, profesor. Bye, bye.